Así nos ha influenciado el gobierno cubano en América Latina. El bloque socialista unido que Fidel Castro imaginó para Latinoamérica y trató de construir de muchas maneras, poco se materializó, pero su influencia aún es visible en la región, 60 años después de la Revolución Cubana, observándose en gobiernos izquierdistas, en retóricas antiimperialistas y también en economías maltratadas que reducen la democracia. Y llorado por unos y condenado por otros, Fidel siguió siendo la figura más polarizante del continente. Sí, incluso después de su muerte. En ese sentido, y según estudios de CNN y El País, te presentamos los 7 países latinos con más influencia cubana. Así que sin más, comencemos. En nuestra región, la influencia de Fidel Castro es más visible en Venezuela que en ningún otro lugar, cuya estrecha relación sostenida en el petróleo ha sido fundamental para mantener los regímenes de ambos países. Y es que en este país, Castro amparó al entonces joven líder político Hugo Chávez, llamándolo a La Habana cuando fue liberado de la cárcel después de su primer fallido golpe de estado. Así, el líder cubano consecuentemente instruyó a Chávez en la ideología comunista y en las tácticas de la revolución, con el militar venezolano tachándolo de padre y mentor. Y es que a lo largo de los 13 años como presidente, Chávez canalizó petróleo barato a Cuba, manteniendo el Estado funcionando a pesar del embargo estadounidense. A cambio, Cuba envió médicos y maestros para brindar servicios a los pobres, logrando que la llamada dictadura venezolana fuera muy popular por un tiempo. Igualmente, se dice que Cuba también envió agentes de inteligencia y especialistas en seguridad, quienes ayudaron a reprimir a la oposición y mantener al régimen chavista en el poder. Y después de la muerte de Hugo Chávez, Maduro ha continuado un contacto constante y directo con el régimen cubano, unidos permanentemente en su artificial narrativa anti-estadounidense. Venezolanos, cubanos, ¿qué opinan sobre ello? Deseo leerlos. Y una vez revelada la naturaleza comunista del régimen cubano tras la entrada de Fidel Castro, muchos idealistas comenzaron a apoyar los movimientos guerrilleros marxistas con la esperanza de repetir el derrocamiento de Fulgencio Batista en otros lugares. Sí, estos intentos no tuvieron éxito, hasta que los sandinistas de Nicaragua tomaron el poder en 1979, con el país quedando atrapado entre una vanguardia de inspiración cubana y una feroz contrarrevolución patrocinada por Washington. El número de vidas perdidas fue terrible y políticamente muchos partidos tradicionales quedaron marginados durante una generación. Así, estas revoluciones se mantienen juntas como las 2 revueltas socialistas de América Latina, logradas a través de la insurgencia guerrillera en la segunda mitad del siglo XX. Y las relaciones diplomáticas entre Cuba y Nicaragua, entonces cortadas desde la Revolución Cubana, se restablecieron nuevamente tras el triunfo del sandinismo y después en 2007, cuando Daniel Ortega retomó el poder y estos lazos se profundizaron aún más. Nicaragüenses, deseo leerlos. Es tu turno de comentar. ¿Qué opinas sobre esto? Si bien la Argentina, tierra del líder revolucionario Ernesto Che Guevara, no tuvo inicialmente la misma influencia cubana como en otras regiones en la década de 1960, lo cierto es que Buenos Aires se sumó por presión de Estados Unidos a la política de aislamiento contra la isla. Sin embargo, con los años, la cercanía entre Cuba y Argentina se ha hecho más que estrecha. Y es que en 2019, el recién nombrado presidente Alberto Fernández subrayó en su discurso que su nuevo gobierno promovería la cooperación mutua entre estos territorios, alegando que su país tiene un compromiso de hermandad con Cuba. Y ciertamente así ha sido, con la firma de acuerdos bilaterales en el sector agropecuario y el intercambio mutuo de medicamentos y alimentos. Esta corriente no solo afianza la influencia cubana en esta nación del Cono Sur, sino que trae de vuelta la profunda unión apoyada por los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner desde el año 2003, momento en el cual estos mandatarios se unieron al resto de gobiernos izquierdistas de la región en su apoyo absoluto a la política antiimperialista de los hermanos Castro. Argentinos, ¿están de acuerdo ustedes con esto? ¿Apoyan esta influencia? Los leo. En los primeros días de la revolución, Fidel recibió entusiastas bienvenidas en sus visitas a la región, no solo de la gente común, sino también de los líderes. Y es que varios meses después de tomar el poder, el líder realizó una visita simbólica a la futura ciudad brasileña de Brasilia, que entonces se estaba construyendo en la sabana vacía, dando comienzo a un momento de intensa euforia latina.
Con los años, esta relación con Brasil se deterioró, pero los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff se encargaron de exaltar a Fidel como una inspiración y, claro, como un compañero. Y desde que asumió cargo en 2011, Rousseff trabajó en estrecha colaboración con Raúl Castro para fortalecer su asociación y la influencia regional de Brasil, brindando asistencia financiera y técnica para ayudar a reestructurar la economía cubana. Dilma, por supuesto, solo continuaba la política marcada por Lula, quien fraternizó con el régimen cubano de manera incesante. Y si bien el actual presidente Jair Bolsonaro ha estado agitando la bandera anticubana, todo indica que la posible vuelta al poder de Lula marcará un nuevo comienzo en esta extensa influencia. Brasileños, ¿qué tan cerca se sienten de la ideología cubana? ¿Qué opinan sobre ello? Los leo. En Chile, tras la muerte de Fidel Castro, la exmandataria Michelle Bachelet lo llamó un líder por la dignidad y la justicia social en América Latina, dejando claro cuán influyente fue esta figura para las esferas socialistas en esta nación de eternas luchas. Tiempo después, el expresidente derechista y principal candidato para reemplazarla, Sebastián Piñera, destacó que el legado de Castro eran 60 años de asalto a la libertad y la democracia, dejando también presente cuán compleja ha sido la sombra cubana en un país como Chile. Y es que durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, Cuba proporcionó entrenamiento y armas a los izquierdistas chilenos para que establecieran una resistencia armada, con movimientos inspirándose en la Revolución Cubana para tratar de establecer una guerrilla en la localidad de Neltume, que fue arrasada en 1981. Así, y para un buen porcentaje de la izquierda chilena, la figura icónica de Fidel Castro se ha mantenido en lo más alto como un ejemplo de aparente transformación social. Chilenos, ¿de qué lado de la historia estás? Eso en los comentarios. Sí, Evo Morales, presidente boliviano que gobernó de 2006 a 2019, contó públicamente que en una reunión de principios de 2003 con Fidel Castro para hablar de tomar las armas contra el gobierno de Bolivia, fue aconsejado por Fidel de no optar por una insurrección bélica para llegar al poder, sino a través de una revolución democrática como la de Hugo Chávez en Venezuela. Tras su victoria, un pequeño grupo de abogados españoles, trabajando primero con Chávez y luego con Evo Morales en Bolivia, escribieron las nuevas constituciones, basándose en el ejemplo cubano de silenciar a cualquier fuerza que se opusiese a ellos. Morales entonces cambiaría por completo la historia reciente boliviana hasta su renuncia por acusaciones de fraude electoral en 2019. De esta forma, Bolivia, como cabría esperar, se convirtió en un cuarto brazo para Cuba junto a los gobiernos de Venezuela, Argentina y Brasil, quienes vivieron un ciclo de oro en la historia izquierdista de América Latina. Bolivianos, ¿qué opinan de que su gobierno apoye a Cuba? ¿Están de acuerdo? Los leo. Para sorpresa de muchos, la revolución cubana fue, en cierta medida, planteada en suelo mexicano. Y es que se conoce que los primeros encuentros, reuniones y adiestramientos fueron ejecutados en la Ciudad de México, puntualmente en lo que hoy es la colonia tabacalera. Actualmente, en el norte del estado de Veracruz se halla el Museo de la Amistad México-Cuba, lugar que ofrece testimonio de uno de los hechos más trascendentales del siglo XX. Y es que, inaugurado en 1976, este museo alberga una amplia casona donde habitaron en 1956 los 82 expedicionarios que en la madrugada del 25 de noviembre de ese mismo año partieron a bordo del yate Granma rumbo a la playa Las Coloradas en Cuba, dando así inicio a la Revolución Cubana. Pero más allá de este simbolismo, las relaciones de Cuba con México han mostrado más estabilidad que con las de otros estados del continente americano, con cerca de 120 años de asociación ininterrumpida. Y tras el triunfo de la revolución, durante la Guerra Fría y con el aumento de las tensiones con los Estados Unidos, México mantuvo muchas veces su postura de defensa al proceso revolucionario. Y habiendo influenciado también a los círculos izquierdistas, México se recuerda como el único país de América Latina y el Caribe que no rompió relaciones con Cuba tras la revolución. Mexicanos, ¿sabían esto? ¿Están de acuerdo de este apoyo eterno de México a Cuba? Los leo. Y así finalizamos este video. Ahora te toca a ti dejar tu comentario acá abajo. ¿Qué opinas sobre este tema? Y ayudarnos dándole me gusta y compartiendo el video. Recuerda nuestras redes sociales @benditoextranjero en Facebook e Instagram. Y por supuesto sigue con otro de nuestros videos.